No, pues el economista hoy varias cosas, inviable para las finanzas públicas volver al esquema anterior de pensiones, es uno de los temas que se han estado tratando de analizar después de lo que ha anunciado el presidente López Obrador la semana pasada, que va a mandar una iniciativa ahora para revisar las pensiones que ya estaban revisadas, que supuestamente el empresariado lo hizo, pues yo creo que en la primera parte del sexenio de López Obrador, muy aplaudido, lo hicieron sustancialmente los empresarios, pero pues ahora resulta que quiere regresar al tema. Luis Miguel González, director editorial del Economista, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Buen año. Muy buen día, Manuel. Feliz año. Feliz año. Pues, ¿cómo estás y cómo ves esta propuesta de entrada? Huele a cosa electoral. Y me explico. Como bien dices tú, hay una reforma de pensiones que ya se hizo este sexenio y las finanzas públicas traen mucha presión, como hemos comentado otras veces. Evidentemente, esto hay que subrayarlo, el esquema de pensiones que tenemos ahora no garantiza una pensión digna al final de la vida productiva. Es un problema real y que tenemos que encontrar la manera de resolverlo. Lo único que está claro es, si le ponemos todo el peso, si toda la carga va sobre finanzas públicas, pues simplemente el país entero tendría que trabajar para pagar las pensiones de los adultos mayores. No hay un solo país en el mundo donde todas las personas que trabajen al final de su vida productiva tengan una pensión equivalente al 100% de su último sueldo. En México eso solo es privilegio, por ejemplo, de los trabajadores de Pemex, de Comisión Federal, del IMSS. Para la gente que trabaja en el sector privado, que son, vamos a decir, 20 y tantos millones de personas, pues simplemente no alcanzaría. Pues así, ahora sí que así va la propuesta, por lo pronto para discutir, creo que tiene razón, tiene carácter electoral, pero también estaba escuchando algunas opiniones de que en el Congreso, pues a lo mejor la veían bien, que podría pasar, no sé, Luis, ahí me genera duda, ¿no? Se me hace que la propuesta que hace, por más exótica, pues, si me permite la expresión, excéntrica que haga el presidente sobre reformas, pues los números no le dan en el Congreso, no sé, creo que no le dan en el Congreso para hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué? Totalmente, creo que los números no dan, pero ¿por qué uno puede decir que es electoral? Es último año de gobierno, sí. Es un tema que realmente es muy sensible, yo diría, sí hay un problema real. Si una persona después de 30 años de trabajar va a tener 50, 60, hay veces menos % de lo que tuvo como último salario, pues claramente dice, oigan, ¿por qué no me dan más? El gran tema, y hay que subrayarlo, es que sería una decisión tomada en este sexenio que probablemente volvería mucho más popular a López Obrador, pero que en última instancia estaría a cargo de que lo pague el próximo gobierno, o mejor dicho, los próximos gobiernos. Ese es para mí el tema. Para ponerlo con pesos, en este momento ya 22% del presupuesto del 2024 va a ir a pagar pensiones, alrededor de 2 billones de pesos. Eso es lo que ya en este momento estamos pagando de pensiones. Hay que recordar, seguimos contándonos el cuento de que somos un país de jóvenes, sí. Somos un país al que prácticamente se le acabó ya el bono demográfico y que de aquí en adelante tendrá una estructura de población donde los mayores de 60 años pasarán de ser el 10% al 15%, al 20%, y por eso creo que se hizo la reforma de pensiones en 2020, que tiene muchas ventajas respecto a lo que teníamos, pero evidentemente no alcanza. ¿Cómo le hacemos para que la gente tenga una vejez digna? ¿Cuántos son recursos públicos? ¿Cuánto tiene que ser ahorro de cada quien? Pues es la pregunta que se hace, yo diría el gobierno mexicano debería hacerse, pero que se hace en los gobiernos de todo el mundo. Lo que sí, Manuel, en ningún país la tasa de reposición del salario al final de la vida productiva es 100% para todos. No, pues de eso se trata, ¿no? De repente mandar mensajes que solo generan expectativas que no se pueden cumplir. Oye, y por otro lado, nada más para registrar, 16.85 está ahorita pues la tasa de cambio, peso dólar, pues un peso
será fuertísimo, ¿no? Porque podemos decir que si se devaluó el dólar, lo que tú quieras, pero estamos empezando el año, terminamos con un peso fuerte, empezamos con un peso fuertísimo. Totalmente. Yo diría, es muy pronto para decir que esto va a durar todo el año, pero por lo pronto la primera semana, los primeros 8 días, pues arrancó literalmente como si hubiera ido al gimnasio. Es peso fortachoncísimo. Dices bien, Manuel, una parte hay que verlo con debilitamiento del dólar en el contexto internacional, pero en ese debilitamiento el peso mexicano es de las monedas que más gana. Solo el año pasado solo estuvo arriba del peso frente al dólar el peso colombiano. Bueno, pues estaremos platicando, por supuesto, pero pues ahora sí que te escucho con atención. Igual no resiste todo el año, pero pues resistió todo el 23, lo resistió impecable, ¿eh? Impecable. Sí, nadie a estas alturas de 2023 hubiera previsto que el peso cerraba abajo de 17. Yo diría, lo que dicen los expertos es más o menos quedaría entre 18 y 18.50 al final del año. Pero, pues esto, una cosa es lo que dicen los expertos y otra lo que dice la realidad. No, pues sí, 18.50 registrado para finales de este 24. Muchísimas gracias, Luis, que sea muy buen año este. Muchas gracias, Luis. Igualmente, Miguel un González. Abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, director editorial del Economista. Bueno.